Stalin, el georgiano, conservaría siempre un fuerte acento al hablar. Era un súbdito de los Romanov, que gobernaban la Santa Rusia como si fuera una inmensa finca y ellos sus terratenientes. Stalin escribió años después: la Rusia zarista albergaba a mis ojos toda clase de opresión, la capitalista, la colonial y la militarista, en su forma más bárbara e inhumana. Pero Rusia era el único país en que existía una fuerza capaz de acabar con el imperialismo por la revolución. El zar reinante era Nicolás II, cuya fe en la providencia y en la divina potestad de los monarcas era inquebrantable. De ella procedía su calma inmutable ante las crisis incesantes que sacudían su imperio. Unidos por ella, él y su familia se dirigían hacia su destino. Las creencias del zar eran confirmadas por la Iglesia ortodoxa, cuya riqueza y esplendor contrastaban con la pobreza de las masas campesinas, sobre cuyas mentes y almas tenía, o eso parecía al menos, un poder incuestionable. Rusia era un país de campesinos pobres y atrasados, acuciados por el hambre. Nunca teníamos bastante comida. Hasta los animales pasaban hambre. Estaban tan débiles que no se tenían en pie por sí solos. La abolición de la esclavitud era reciente. Los campesinos no tenían ni el capital ni las herramientas para cultivar la tierra con eficacia. Tras su hambre de tierra y de una vida que no se limitara a luchar por la subsistencia, fermentaba un profundo descontento que estallaría como una fuerza de la naturaleza y sería uno de los móviles de una revolución que prometía pan y tierra. Si la cosecha era mala, en el duro invierno siguiente la gente se veía obligada a comer la paja del techo de su casa. Mientras tanto crecía la industria, atrayendo a las ciudades a campesinos que engrosaban las filas de los obreros industriales, el proletariado. Georgia, la tierra natal de Stalin, era uno de los muchos lugares de procedencia de estos hombres, sin ninguna especialización industrial, que acudían a trabajar a los campos petrolíferos donde les esperaban condiciones muy penosas. Para conseguir un puesto de trabajo había que trabajar 12 horas sin parar. El trabajo era agotador, las jornadas largas. Las vacaciones se limitaban a pocas fiestas en honor de santos. Vivían en lugares sórdidos. Algunos se refugiaban en la bebida, pero otros se convertían a la política revolucionaria. Pese a las penosas condiciones de trabajo, no era el capital extranjero lo que faltaba en las fábricas, en las minas de carbón, en los ferrocarriles ni en la industria del petróleo. El dinero procedía de Alemania, Francia y Gran Bretaña. Los capitalistas extranjeros suministraban el 40% de las inversiones en la industria metalúrgica, el 28% de la textil, el 50% de la industria química. Los hombres que invertían semejantes cantidades de dinero tenían un enorme interés en el mantenimiento de aquel estado de cosas y estaban dispuestos a conservarlo por la fuerza. A medida que crecía la industria, aumentaba la clase obrera rusa que empezó a organizarse políticamente. En 1910, Stalin emprendió actividades ilegales en la gran ciudad petrolera de Batún, como miembro de lo que acabaría convirtiéndose en el partido bolchevique. Su líder era Lenin. Exiliado en el oeste, dirigía la labor de hombres como Stalin. En 1905 se produjo el primer estallido. Las tropas dispararon contra los pacíficos manifestantes de San Petersburgo.
Siguieron levantamientos en Varsovia, Moscú y Odessa, todos ellos aplastados por el ejército. Como dijo Lenin años después, fue un ensayo general de lo que iba a ocurrir en 1917. En San Petersburgo, por ejemplo, se instituyó el primer soviet, un consejo de trabajadores revolucionarios capitaneados por el joven León Trotsky. El propio Stalin estuvo en la clandestinidad durante los años siguientes a la fracasada revolución de 1905. Su tarea consistía en organizar a los grupos de combate, las guerrillas urbanas de la época, atacando a los bancos y llevando la vida de un obrero de la resistencia, duro, resuelto, valiente e inflexible. Como organizador su habilidad era extraordinaria. No tardó en conocer la cárcel y el exilio en Siberia. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Stalin se encontraba exiliado más allá del Círculo Ártico. En cualquier caso, una parálisis del brazo izquierdo, fruto de un accidente de su infancia, le habría impedido ir al frente. Durante 3 años el ejército ruso, mal equipado y peor dirigido, luchó y murió en el frente oriental alemán. En los primeros días de la guerra, esta presión del este contribuyó a salvar París del avance alemán, pero a finales de 1914 los rusos habían perdido casi 4 millones de hombres. Mientras tanto, en Rusia, los especuladores amasaban inmensas fortunas. El joyero de la corte afirmaba que nunca le habían ido mejor las cosas. Nunca le habían comprado tantos diamantes. Pero en el frente la guerra iba mal. Hasta el ministro de la guerra consideraba a los generales bajo las órdenes del comandante en jefe, el tío del zar, unos incompetentes. Ni sus acciones ni sus órdenes parecían responder a un plan de ningún tipo. Y a esto se añadía la terrible desintegración del ejército en términos de vidas humanas, material y moral. En 1915, el zar destituyó al comandante en jefe y asumió personalmente el mando del ejército. Fue una decisión catastrófica. En el frente, el ejército de campesinos fue lanzado a otra ofensiva. Las tropas eran enviadas al combate sin armas, con un rifle para 10 hombres. Una vez más disminuyeron la presión sobre los aliados en momentos tan cruciales como las batallas de Verdún y la del Somme. Una vez más, las bajas sumaron millones. Los campesinos decían: cuando haya 10 o 15 generales en galeras, empezaremos a ganar. La policía secreta informaba que crecía la simpatía por las ideas revolucionarias. La gente quería paz. En febrero de 1917 se produjo el colapso. El zar abdicó y se creó un gobierno provisional. Demasiado tarde. Kerensky, un joven abogado socialdemócrata, se convirtió en primer ministro y trató de continuar la guerra. Pero fue arrastrado por la marea de descontento, mientras los exiliados políticos, los revolucionarios, se dirigían hacia el oeste desde Siberia. La inmensa muchedumbre fue a la estación de San Petersburgo para recibir a Lenin, que volvía de Suiza. Trotsky volvió de su confinamiento en Canadá, siendo aclamado como el héroe de la revolución de 1905. El regreso de Stalin, por el contrario, no despertó expectación. Era un hombre dotado, pero aún no se le conocía mucho. Era un organizador nato y se le destinó a las oficinas del periódico del partido Pravda. Fue Lenin quien enunció las tareas que estaban a los bolcheviques y a la revolución. ¿Viaja en este tren un político llamado Lenin? Quiero la verdad o os quitaremos de en medio. ¿Quién nos envía? ¡El pueblo ruso! ¡Quiero hablar con Lenin!
¿Es usted quien quiere que Rusia se rinda a Alemania? Camarada oficial, no quiero que se masacren a más rusos en el frente para beneficio de unos acaparadores. Nuestro deber está claro. Tenemos que barrer a los alemanes para siempre. Ellos ya han perdido la guerra. Si no es hoy, será mañana. Los soldados rusos tienen que vivir para que regresen a su casa y se unan a la revolución. Si no lo entiende, ¿cómo puede decir que representa al pueblo ruso? ¿O es que se autodesigna usted para hablar en su nombre? Pregunte a los campesinos lo que quieren. Pregunte a los obreros lo que quieren. Los campesinos quieren la tierra. Los obreros quieren las fábricas. Pregunte a sus hombres. Pero no como oficial, sino como camarada. ¡Siga! ¡A Petrogrado! ¡Siga! ¡A Petrogrado! ¿De qué sirve un programa del que nadie ha oído hablar? He tomado nota de tu propuesta para crear una sección dedicada a las mujeres camaradas y a la afiliación de mujeres. Siempre has luchado por la emancipación. Ha sido tu obsesión durante años, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí, creo que Nadia debería hacerse cargo de esa sección. El Comité Central será quien lo decida. ¡Veos! ¡Han venido! ¡Nos han esperado! ¡Nos esperaban! Hay mucha gente con banderas rojas Y soldados. Ya veremos qué clase de recepción nos ha preparado el gobierno provista.
Democracia burguesa. No queremos más gobierno que el de los soviets de trabajadores, soldados y campesinos. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder en nombre de los soviets. Lenin fue su líder político. El mando militar quedó en manos de Trotsky. Aquellos 10 días que estremecieron al mundo han quedado plasmados legendariamente en muchas películas, entre ellas Octubre, de Eisenstein. Stalin no había estado entre los protagonistas del levantamiento, pero cuando se proclamó el primer gobierno soviético, Stalin, el georgiano, formaba parte de él como comisario del pueblo para las nacionalidades. El fiel trabajador del partido, procedente de una nacionalidad sometida, recibía su recompensa. Los soviets habían tomado el poder, pero el joven estado de los trabajadores no estaba seguro en absoluto. El ejército alemán penetraba en Ucrania y avanzaba por los accesos a Leningrado. Por el sur y por el este, los generales zaristas de los guardias blancos se abrían camino hacia Moscú. Las potencias occidentales equipaban generosamente a los prisioneros checos para formar una legión que emprendiera una cruzada contra los bolcheviques. Se gastaron muchos millones en el intento de derribar al gobierno del pueblo para proteger las inversiones extranjeras. Una fuerza expedicionaria británica desembarcó en el norte. Los americanos, los franceses y los japoneses se unieron en un esfuerzo conjunto para acabar con la amenaza del comunismo y su posible difusión en Europa. Churchill declaró: las teorías de Lenin y Trotsky han llevado a los hombres de la civilización del siglo XX a un estado de barbarie propio de la Edad de Piedra. Han producido el espectáculo más terrible y penoso de la historia de la humanidad, devorados por los gusanos, arrasados por la peste y privados de esperanza. Los bolcheviques no eran rivales para las fuerzas intervencionistas. Estaban desorganizados, eran inferiores en número y no tardaron en emprender una rápida retirada. Los generales de la Guardia Blanca dejaban tras de sí un reguero de destrucción, obligando a los bolcheviques a retirarse hacia Moscú, rodeando todas partes. Para enfrentarse a la amenaza de los ejércitos intervencionistas, Trotsky fundó el Ejército Rojo. Mal armado, organizado apresuradamente, hambriento, resistió en todos los frentes. Un ejército de campesinos y obreros contra tropas entrenadas y bien equipadas. La labor de Stalin se desarrollaba en el sur, donde la línea férrea que transportaba trigo del Cáucaso a Moscú estaba amenazada. Encargándose del frente del Volga, operó desde un tren blindado. En frecuente polémica con el mando central de Trotsky, solicitó poderes especiales y gracias a una mezcla de eficacia y crueldad, consiguió que las provisiones llegaran a Moscú. La batalla crucial se celebró en la ciudad de Tsaritsi, que más tarde cambiaría su nombre por el de Stalingrado.
Con los alemanes, el gobierno soviético se vio obligado a negociar la paz. Algunos de sus líderes, especialmente Trotsky, que abogaba por una política de ni guerra ni paz, se oponían al armisticio. Pero Lenin, con un inmenso realismo político, insistió en la paz. Los términos fueron humillantes, pero proporcionó un respiro a la Unión Soviética. Como todas las guerras civiles, esta fue una lucha inmensamente amarga, en que la Guardia Blanca dio ejemplo de crueldad y terror. Fusilamientos, ahorcamientos, represalias salvajes contra los campesinos y obreros revolucionarios señalaron el avance de los generales blancos. A esto los bolcheviques respondían con sus propias represalias. Ahora estaban devolviendo los golpes, haciendo retroceder a los ejércitos enemigos en un frente tras otro, celebrando sus victorias con una eficaz propaganda. Stalin dijo: hace 3 meses el imperialismo ebrio de victoria lanzaba campanas al vuelo y amenazaba con conquistar Rusia con sus fuerzas armadas. ¿Cómo iba a poder la Rusia soviética, salvaje y asolada por la pobreza, enfrentarse a los disciplinados ejércitos franceses y británicos que habían derrotado incluso a los alemanes? Eso pensaba. A medida que se rompía el cerco de los invasores, iban siendo liberadas las ciudades y pueblos de los territorios ocupados. Al fin, se retiró definitivamente el ejército blanco. Sus líderes desaparecieron en su exilio occidental. Los prisioneros británicos del Ejército Rojo fueron liberados y en 1921 los intervencionistas retiraron sus hombres, sus armas y sus barcos. El Ejército Rojo, las fuerzas creadas por Trotsky, habían vencido. Cuando cambiaron las suertes de la guerra civil, Trotsky recibió la Orden de la Bandera Roja, al igual que Stalin. Pero la victoria no acabó con su hostilidad. Lenin mantuvo la concordia. Fue sobre Lenin, que había sobrevivido a un atentado en 1918, sobre quien cayó la formidable tarea de crear un gobierno para la paz y reconstruir una economía destrozada. En primer lugar, tenía que solucionar el problema de los campesinos y el abastecimiento de las ciudades, fomentando las cooperativas rurales y creando comunas y granjas estatales.